La entrevista. Agradezco nuevamente la presencia y el tiempo del doctor Adalberto Sandana, investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM. En este espacio, bienvenido, doctor, y otra vez gracias. Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes, Luisa. Pues preguntarle primero que nada su evaluación sobre esta postura que está tomando nuestro país. El presidente había dicho en múltiples ocasiones anteriores, nuestra política es la no intervención, la no injerencia, los no pronunciamientos sobre lo que pasa en otros países, pero parece ser que la línea está difusa en este caso particular. ¿Cómo lo lee usted? Bueno, me parece que es una postura muy coherente y muy correcta del presidente de México, pero también del presidente de Argentina, del presidente de Bolivia, del presidente de Colombia, el presidente Petro, el presidente Fernández y el presidente Arce, y por supuesto el presidente López Obrador, dado que reconocen al presidente Pedro Castillo Terrones como la figura que fue electa democráticamente allá en el Perú y por lo tanto no están reconociendo a ningún gobierno de facto como el que en este momento ocurre con el golpe de Estado que le han dado al presidente Terrones allá en el Perú, lo cual, bueno, pone de manifiesto que la política de estos gobiernos de América Latina pues es la no intervención y respeto a la soberanía de los pueblos que eligieron democráticamente a su presidente, que hoy se ve involucrado por las circunstancias de un golpe de Estado de facto que han dado el Congreso peruano y las fuerzas militares de ese país, así como las instancias del gobierno de facto que encabeza la señora Dina Boluarte. Entonces es un hecho de que en este momento estos gobiernos están respetando esa decisión a la par de que sabemos que en el Perú hay una insurgencia popular que en estos momentos se están manifestando en diversas ciudades peruanas. Una salida que pedía, ya hablaremos de la forma, pero bueno, el mandatario Castillo era una asamblea constituyente para reformar las instituciones, tal cual el funcionamiento, digamos, del Congreso. Un Congreso sumamente impopular, dominado en los últimos años por la derecha y que, bueno, no es al primer presidente que intenta boicotear, ¿no? Ha habido 6 en los últimos 6 años, algunos justo cuya destitución fue impulsada por el Congreso. Entonces decía el presidente, la única salida es la renovación total. ¿Está usted de acuerdo con esto o cuál sería una vía, digamos, de salida para Perú en estos momentos? Bueno, sí, en efecto, hay una petición del pueblo peruano que es la que se ha manifestado, primero, que es la liberación del presidente Pedro Castillo, que él no ha renunciado a esa presidencia y que lo quitaron de facto y que quienes votaron siguen exigiendo la restitución de su gobierno. Segundo, que el Congreso actual en el Perú, que ha actuado incorrectamente, pues desaparezca y se forme una nueva elección general que lleve a un nuevo proceso electoral y por lo tanto también a la presidenta de facto que también renuncie. Estos son en buena medida esos 5 y evidentemente el quinto punto es convocar a una asamblea constituyente, dado que en el Perú hay una constitución que viene de la dictadura de Alberto Fujimori y hay una crisis generalizada en el Perú que solamente puede componerse con la concurrencia de la mayoría del pueblo y entendiendo que una solución democrática es restituir lo que el pueblo ha elegido, que es al presidente Castillo Terrones. ¿Qué decir sobre esta audiencia que vimos el día de hoy? Evidentemente, esta declaración que hace Castillo sobre parar la represión contra la gente y esta convocatoria no muy clara que hace para el día de mañana es lo que más se viralizó, pero ¿qué sigue, digamos, para él en cuanto a lo legal y qué tanto pesa la presión internacional? Ya vimos un eje de izquierdas efectivamente en América Latina, pero hay otro eje que no le está apoyando, al contrario, ¿no? El eje que normalmente apoya este tipo de movimientos de la derecha, como vimos en Bolivia y hemos visto en otros momentos, que está pugnando porque se quede Boluarte o alguien que no sea Castillo. Ahora sí, lo que estamos viendo es una repetición de lo que ha pasado en América Latina desde 2009. Por ejemplo, que en ese año fue de esa forma muy semejante destituido el presidente Zelaya en Honduras,
después el presidente de Paraguay en 2012, el presidente Lugo, que también fue destituido, Dilma Rousseff, que fue destituida también en el Brasil en 16, y en el caso de 2019 en Bolivia contra Evo Morales, pero que al final en esos países se volvió al orden democrático y a las fuerzas que han estado gobernando, que están en el bloque progresista latinoamericano, porque estos llamados golpes blandos pues los ha impuesto la llamada derecha política latinoamericana, que es minoritaria, recordemos, y que en los procesos electorales pues así se ha manifestado. Minoritaria, pero con los medios de comunicación y las cúpulas económicas, ¿no? Que es, digamos, la pequeña ventaja. En Pequeña, efecto, digo. pero en una democracia pues debe imperar el voto, no el poder de los medios Claro. ni el poder de las armas. Sin duda. Pues muchísimas gracias, doctor Adalberto, como siempre, por su tiempo y conocimiento. Si nos permite, estamos al habla, porque sin duda será un tema que seguir de cerca en las próximas semanas. Le mando un abrazo. Seguramente aquí están para servirle, Luisa. Muchas gracias. Gracias y buenas tardes. Fue Adalberto Santana. Vamos con esto a una nueva pausa y regresamos con los resultados ya.